Regresamos a nuestro bloque internacional American Mining, como siempre conectados desde Wall Street de Nueva York con José González, editor de la parte internacional de nuestra revista Rumbo El Minero. José, como siempre, un gusto saludarte y recibirte. Igualmente, César, encantado de estar con ustedes todas las semanas. Bueno, la banca de inversión Goldman Sachs ha dado un anuncio interesante esta semana, un reporte reciente que se refiere a la demanda de la energía de los data centers, ¿no?, que son indispensables para el funcionamiento de la nube, que es parte importante de la infraestructura para la inteligencia artificial generativa. Además, cuya adopción se ha anunciado incentivaría el uso de la electricidad y incrementará en 160%, nada menos, hacia el año 2030, duplicando e incluso triplicando su participación a nivel global. Esto está sometiendo a las redes eléctricas a un estrés e incremento de las emisiones de carbono y nos genera la pregunta de cuál sería el impacto de tal demanda para la minería y las cotizaciones de los llamados minerales críticos. Es así, César. Según Goldman Sachs, la demanda de energía de los data centers, que se había mantenido estable a pesar del incremento en su uso, se incrementaría en 160% hacia el 2030, en la medida que la eficiencia en la generación eléctrica se está reduciendo y que la revolución de la AI, la inteligencia artificial, consigue momentum. Actualmente, según el Banco de Inversión, los data centers a nivel global representan entre el 1 y 2% de la demanda eléctrica global y podrían llegar del 3 al 4% al fin de la década. Un efecto secundario de tal incremento es que las emisiones de carbono vinculadas a los data centers podrían duplicarse entre el año 2022 y el año 2030. En los Estados Unidos, la demanda total de energía se incrementaría en 2.4% hacia fines de la década, promoviendo el 38% de ese incremento de los data centers en un aumento en la demanda de energía que no se había visto desde principios del siglo XX. Para el 2030, los data centers utilizarán el 8% de toda la electricidad generada en el país, en los Estados Unidos, comparada al 3% en el 2022, con una inversión requerida por parte de las compañías de generación eléctrica de 50.000 millones de dólares solo para proveer energía a la nube. En Europa, la demanda de energía eléctrica vinculada a los data centers incrementará entre el 40 y el 50%, estando el 15% de los mismos a nivel global ubicados en el continente europeo. Para el 2030, la demanda de electricidad de los data centers europeos será equivalente a la electricidad que consumen Portugal, Grecia y Holanda combinadas. En la medida que las redes eléctricas europeas son más antiguas que las de los Estados Unidos, la inversión en transmisión y distribución de electricidad europea podría superar los 870.000 millones de dólares, a la par de 872.000 millones de dólares en generación de energía solar y eólica. La popularidad de la inteligencia artificial generativa y la realización de lo que la misma representa en términos del uso de data centers y demanda de electricidad es uno de los factores que ha despertado el rally del cobre, que ya ha superado los 5.1 dólares la libra en un registro absolutamente histórico. El mercado no está siendo afectado necesariamente por la demanda actual, que permanece constante, sino por las expectativas de demanda futura y las dificultades en incrementar sustancialmente la oferta, señalando Goldman Sachs que la tonelada de cobre podría cerrar este año en $12.000 o el equivalente a 5.45 dólares la libra de cobre. Buenas noticias para la minería peruana. Excelente, José. Bueno, y continuando con la información de Confemin en el marco de Expomina 2024, quisiéramos que nos detalles un poco más acerca de en qué va a consistir el foro de gerenciamiento de proyectos, José. Un placer, Miguel. El potencial peruano en términos de producción de cobre es único en el mundo por la dimensión de sus reservas, segundas en el mundo después de Chile y superiores a las de Australia, y la capacidad minable de las mismas. Según la RAIN Vial, la producción de cobre peruana puede incrementarse de 2.74 millones de toneladas métricas en el 2023 a 3.31 millones de toneladas métricas hacia el 2030, incluyendo los proyectos Antapacay, Ampliación Toromocho, Las Bambas, Jaquira y Las Trancas, Río Blanco, Tía María, La Granja, Conga y Galeno. Cada proyecto involucra retos geológicos, de ingeniería, regulatorios, medioambientales y sociales que cada empresa minera a cargo de los mismos debe enfrentar y solucionar.
Así, el Foro Gerenciamiento de Proyectos busca congregar a los representantes de las más importantes mineras que operan en las Américas a fin de que nos brinden detalles sobre los proyectos y ampliaciones que están generando mayor expectativa en la región y el estado de proyectos actualmente en desarrollo. Tenemos el honor de que el foro lo presida Jorge Mesa, director general de operaciones de Southern Peru Copper, y como todos los otros foros tendrá 4 miembros especializados en el tema que discutirán junto con el líder las dinámicas vinculadas, en este caso, al gerenciamiento de proyectos. José, como siempre, muchas gracias por tan valiosa información y estaremos conectados la siguiente semana. Encantado siempre. Muy bien, José González desde Wall Street, Nueva York, trayendo a colación, además, Miguel, un tema tan importante que ha destacado en la semana precedente, el incremento del precio del cobre, euforia mundial, lo tituló así el diario Gestión, por el cobre, que ha llevado además a la Bolsa de Valores de Lima a una demanda y un incremento muy importante de las acciones mineras. El cobre, como José González lo venía anunciando desde hace mucho tiempo, cobra un valor muy importante y tenemos proyectos como lo de Tía María que precisamente generarían una producción en alza. No se olviden ustedes siempre de sintonizar con nuestra revista Rumbo Minero. Usted la puede incluso bajar de manera gratuita a través de nuestra página web www.rumbominero.com con toda la información que nos ha brindado tanto José González desde Nueva York como lo más relevante que podemos generar de las noticias mineras de la semana. Rumbo Minero. Miguel. Así es, César. Es hora de dar pase al bloque de activos mineros AMSAC. Activos Mineros AMSAC es una empresa pública peruana con un gran propósito: devolver vida al planeta. Así, estamos dedicados a contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la remediación ambiental minera. En AMSAC, recuperamos los espacios afectados por pasivos mineros de alto y muy alto riesgo, que están en situación de abandono o en los cuales el Estado no ha identificado a los responsables. En esta línea de trabajo, hoy estamos presentes en 11 regiones del Perú, con una cartera de 65 proyectos de remediación, los cuales se ubican en diversas fases. La promoción de la inversión privada. En AMSAC, representamos al Estado peruano como contraparte de los contratos de transferencia de importantes proyectos mineros. Y además, supervisamos el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que forman parte de dichos procesos. Hoy somos líderes en sistema de gestión empresarial, dentro de las 35 empresas de la corporación FONAFE, al contar con las certificaciones ISO 9001 en gestión de calidad, ISO 14001 en gestión ambiental, ISO 37001 en gestión antisoborno e ISO 45001 en gestión de salud y seguridad en el trabajo. En AMSAC, la sostenibilidad y el cuidado del planeta son nuestro ADN y por ello nos llena de orgullo contribuir a crear un mundo mejor a través de la recuperación del aire, agua, suelos y ecosistemas impactados por pasivos mineros. Y así, aportar a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Devolver vida al planeta es más que una simple frase para nosotros. Es la guía de nuestro accionar diario, con el cual impactamos positivamente en la vida de miles de peruanos y peruanas, y a través de ellos, en nuestro país. Muy bien, en la segunda entrevista de Rumbo Minero, y tal como lo habíamos anunciado, tenemos el gusto de presentar a Sandor Lukács de Pereni. Él es profesor de MBA y de los programas de sostenibilidad de ESAN. Vamos a hablar acerca de las dramáticas cifras que nos dio y que de la cual dimos cuenta también la semana pasada el ranking del Instituto Freser, su impacto en la minería peruana y, por supuesto, otros temas relacionados a este punto. Bienvenido, Sandor, a nuestro programa. Será un gusto, Miguel. Un placer. Bueno, antes de entrar a las cifras del Instituto Freser, hablemos primero de los indicadores que dio el Instituto Nacional de Estadística e Informática de nuestro país, el INEI, respecto al incremento de la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, pobreza monetaria, hay que señalar, ¿no? No es el análisis integral que suele hacer ahora Naciones Unidas, porque esto precede en todo caso a lo que nos puede haber indicado
el Instituto Fraser respecto al desaliento que hay en cuanto a las inversiones mineras en nuestro país. Correcto, sí, bueno, la pobreza en el Perú ha aumentado a niveles de 2010, estamos hablando de 29%, casi 10 millones de personas, de peruanos que están viviendo con un salario, por así decirlo, de 450 soles al mes. Y lo más preocupante también es ese crecimiento de la pobreza extrema, con 5.7% de peruanos viviendo con 250 soles. Entonces estamos hablando no solamente de la pobreza, sino de lo paupérrima que se vuelve la calidad de vida de las personas, como primer punto. Segundo punto es este retroceso que hemos tenido se ha dado por múltiples factores, ¿no? Hablamos de pandemia, hablamos del tema de la guerra de Rusia, Ucrania, pero no ha habido intervención estatal para poder corregir esto. Es decir, hemos confiado mucho en el sistema macroeconómico, la bicicleta que estaba pedaleando, pero se ha quedado sin fuerza y tú requieres inyectarle reformas para que esta pobreza sea revertida. Y tiene que ver la institucionalidad también, ¿no es cierto? Porque recordábamos la semana pasada con Diego Macera, tú lo conoces, del Instituto Peruano de Economía, que efectivamente cuando tú te remontas a 2010, el 2009 estuvo aquí en el Perú Michael Porter, el gran gurú de Harvard, que advirtió estas cosas. Dijo, muy bien que nosotros crezcamos económicamente, pero hay que hacer reformas importantes en la justicia, en la salud, en los servicios de educación, de la seguridad interna, que se ha vuelto pues un tema también obviamente desalentador para cualquier dinámica económica y, por supuesto, la crisis institucional democrática del sistema mismo que tenemos en el Perú. ¿Esto tiene que ver desde tu punto de vista? Absolutamente. Las falencias institucionales, tú revisas los casos de países que han tenido crecimientos institucionales fuertes. El caso de Singapur, con Lee Kuan Yew, 1959 en adelante, tuvo reformas draconianas, pero que tuvieron un impacto fuerte en la economía, corrupción cero, o sea, redujo, corrigió al país, ¿no? Hablemos si fue correcto o incorrecto, es un tema de ético-moral, pero el resultado fue que corrigió. Y Singapur ahora tiene pues un metro cuadrado carísimo, es uno de los países que exporta y tiene un PIB per cápita súper alto. En el caso del Perú hemos tenido una degradación, una erosión de la institucionalidad. Yo lo califico como una especie de lupus que tuviéramos, una especie de sistema autoinmune que se ataca. El Perú tiene todas las condiciones, tenemos las mejores zapatillas para la maratón, pero nos metemos nudos nosotros mismos. Y eso es lo que afecta la credibilidad. Y eso justamente lo que tú mencionabas, César, el tema del ranking Fraser, justamente que baja la valoración crediticia del país sustancialmente, ¿no? Sandor, bueno, después de estas cifras del INEGI sobre el índice de pobreza en el país, bueno, salió a hablar el ministro de Economía, José Arista, minimizando un poco estas cifras, indicando pues que esto podría haber sido mucho peor y atribuyendo pues estos resultados a fenómenos externos como pues, lo que fue el ciclón Yaku, el fenómeno del Niño, a conflictos sociales, pero no hemos visto tampoco un mea culpa por parte del gobierno respecto a estas cifras. Bueno, hemos terminado un simposio internacional de minería importante, donde también se han hecho anuncios, ¿no? Donde se vuelve a hablar del tema de Tía María, vuelve a también a hablarse del tema de Conga, ¿no? Dos proyectos mineros muy importantes que podrían un poco ahí ayudar a mejorar estas cifras presentadas por el INEGI. Totalmente. Es decir, el Perú este año tiene 75 proyectos en curso por más o menos 60 y tantos mil millones de dólares, ¿no? Ya hemos recibido, de 2005 a 2022, hemos recibido 87 mil millones de dólares en inversión minera. Y en 2034 se espera que tengamos una cartera de producción de 55 mil millones en todos los departamentos, siendo pues Cajamarca, Cusco y Apurímac los de mayor, y Arequipa los de mayor impacto. El problema es, yo creo que las declaraciones del ministro... y aquí no hay que ser político correcto, hay que decir las cosas como son. Los economistas no están para interpretar emociones, creo yo, con todo el respeto, sino para decir las cifras y las causalidades de las cifras, ¿no? ¿Por qué ocurren las cosas? ¿No? ¿Por qué hubiese pasado si esto hubiese sido así, hubiese sido peor? No. Las cifras son frías, los indicadores son fríos y por ende hay que ser transparente con la gente. A la gente no hay que tontearle, hay que decir las cosas como son. Hemos tenido esto, asumimos en mea culpa, no han habido las correcciones en políticas públicas que se tienen que hacer, las reformas, y esto como consecuencia de una inestabilidad que arrancó con el 2017 con Kuczynski, ¿no? Y que vino Vizcarra y todo lo que ya conocemos con Pedro Castillo, ha desencadenado toda esta enfermedad que comentaba antes, esta especie de lupus, este sistema autoinmune que nos estamos atacando internamente desde el punto de vista institucional. Y creo que la minería en ese sentido tiene un rol fundamental para ser el motor de desarrollo del país, siempre y cuando esté acompañado con gestión. De nada sirve el dinero si no sabes utilizarlo.
abordemos directamente, Sandor, el tema de el informe del Instituto Fraser, porque lo comentamos la semana pasada en medio de un ambiente o escenarios que aparentan ser muy positivos para el Perú cuando participa, por ejemplo, el PAC Internacional de Toronto, porque hay un atractivo, sin duda alguna, por la explotación y exploración minera en el Perú, pero cuando el Instituto Fraser nos da pues estas cifras indican que más allá de la expectativa está el realismo. Y el realismo dice, no voy a invertir en el Perú hasta que corrija probablemente varios aspectos de su dinámica económica, institucional e incluso las normas que permiten la atracción de la inversión extranjera. ¿Cómo lo has recibido tú? ¿Cuál es tu enfoque sobre el particular? Bueno, la degradación de la evaluación de triple B, digamos, a triple B negativo, supone un cambio drástico. Es decir, estamos justamente en el límite de pasar a bono basura, ¿no? A doble B eso es lo que ha hecho positivo. Poor's, ¿no? Exactamente, ¿no? Eso sería crítico porque ahí no solamente no accedemos a mejores mercados de financiamiento, sino que los mercados nos encarecen el costo. Encarece el crédito, claro. Imaginemos, yo soy una persona que tengo el banco, yo al banco soy un buen pagador, el banco me da 10% de interés, por cada 10 soles pago un sol por el préstamo, ¿cierto? O sea, pero si tengo pues un 15%, 20% de interés, al final me va a costar mucho más el dinero. Y no a mí como Estado, porque el Estado no es un ente que genera dinero, es a los contribuyentes, a ti, a Miguel, a mí, los que pagamos impuestos o los que estamos básicamente condenando a nuestros nietos y bisnietos a pagar deudas de las irresponsabilidades que estamos generando hoy en día. Entonces, el tema de la degradación, en ese sentido, del ranking que nos ha posicionado, hemos caído drásticamente, estamos por debajo de Colombia, incluso me parece que estamos ahí rozando con Bolivia. El tema no es evitar caer en el doble B plus, ¿no? El positivo, porque ahí sí estamos en problemas, perdemos la credibilidad y la minería, en esencia, es un sector de confianza, tanto para inversión como para ejecución con comunidades. Sin confianza no hay minería. Pareciera pues que también, hablando ya del tema de la minería informal, e ilegal, el Ministerio de Energía y Minas ha anunciado pues, que de todas maneras el Reinfo culminaría este 31 de diciembre y que más bien está trabajando pues, en impulsar la Ley de Formación y Promoción de Pequeña Minería y Minería Artesanal. ¿Qué debería cambiar? ¿No? Porque estamos hablando simplemente de nombres, ¿no? Pero ya de forma sustancial dentro para que de una vez la formalización minera pueda funcionar y también de todos estos mineros informales que han quedado en el medio, es decir, que están con el Reinfo suspendido. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, es una pregunta compleja y voy a desmenuzarla de manera más articulada posible. Hay que ver las cosas de dos perspectivas. Primero, el Reinfo, que es el registro integral de formalización para la minería, tiene o tuvo un buen racional muy positivo para justamente aglutinar y darle formalidad, trazabilidad a la minería, evitar, reducirle el tema de pues, ilegal, el tema de dinamita, todos los temas que hemos visto de tráfico de personas, todo lo que ya conocemos. Sin embargo, en la aplicación, y esto nuevamente acudo a las cifras, ¿no? En la aplicación ha sido, como Roque Benavides señala, ha sido un fracaso, ha sido un papelito en blanco, ha sido pues una... Y la extensión no va a solucionar el problema, la extensión simplemente va a permitir, es como cuando te dicen, oye, vence en tal plazo, la gente espera al último momento. No va a cambiar, es un poco un tema de idiosincrasia. Ha sido un capricho del Congreso también. Ya vencía el 24, lo han extendido el 31. Entonces, yo creo que extender algo que no funcione simplemente es engañarse. Es como la avestruz que pone la cabeza en la tierra, no sirve. En cuanto al MAPE, el tema de formalización de minería, hay que entender, como tú bien mencionas, la cadena productiva. Lo conversamos en estudios, tú tienes una cadena de intermediarios en minería que abastecen a mediana minería y que son personas que son acopiadores que se están formalizando. El punto es que, ¿qué pasa con esas personas? La idea es que esas personas se reintegren y que puedan formalizarse. Rómulo mucho mencionó en una entrevista que le hicieron, él hablaba de que hay que también escuchar a las comunidades de cuál es el beneficio que generan estas mineras localmente, porque no solamente es el acceso al tema de formalidad, sino es el beneficio que le genera a la comunidad. Es decir, así como se le exige a la minera grande, la minera pequeña también tiene que generar pues, una trazabilidad, un impacto económico local. En síntesis, es una norma que yo creo que el Reinfo no ha tenido el impacto que se ha esperado. Víctor Govitz también mencionó, ha presentado una propuesta al Congreso para justamente modificar ciertas normas. El año pasado se publicó el decreto legislativo 1607 que, digamos,
suplantada de alguna forma a la ley 30077, que es la ley de crimen organizado, en la cual se le da potestad a la policía de que si tú como minero informar que está formalizándote, ya se te suspendió el reinfo, la policía tiene la potestad de intervenirte en caso tengas dinamita o un explosivo, porque eres ilegal, no tienes cómo justificarlo. He ahí la línea gris, ¿no? Es cómo hacemos para manejar estos hilos tan finos sociales, ¿no? Pero tampoco caer en estulticia de dejarnos llevar por el impacto, ¿no? Sandor, muchísimas gracias, es muy ilustrativa tu opinión y queremos contar, por supuesto, con tu presencia en unas próximas ediciones de Rumbo Minero. Con gusto, César, un placer, Miguel, gracias por la oportunidad. Pues Sandor, Lucas de Pereni, profesor del MBA y de los programas de sostenibilidad de ESAC. Nos vamos con Gabriela Chicoma y más información sobre Expomina. Muchas gracias. Expomina Perú, el encuentro minero más grande e importante del Perú del 2024, con 16 años de trayectoria. Haga negocios con el sector minero del Perú y América. Expomina Perú, del 11 al 13 de septiembre del 2024 en el Centro de Exposiciones Jockey Lima. Portafolio de proyectos mineros del Perú por más de 53 millones de dólares y portafolio de proyectos mineros en América por 450 millones de dólares. Invierta con los líderes, participe de Expomina Perú 2024. Para mayor información, revise nuestra web www.expominaperú.com. Somos la central de compras de suministros industriales líder en el Perú. Contamos con 53 años de experiencia ofreciendo un servicio de abastecimiento eficiente, flexible y confiable, con una oferta de más de 1 millón de códigos en alianza con proveedores nacionales y extranjeros. Visítanos en www.efc.com.p. EFC, lo necesitas, lo hacemos. Somos Servosa, líderes en el sector de transporte y logística de carga de alta complejidad, con más de 24 años de experiencia. Nuestros logros hablan por sí mismos, impulsándonos a seguir ofreciendo un servicio con los más altos estándares internacionales. Recorremos más de 3.1 millones de kilómetros y transportamos más de 190.000 toneladas cada mes. Contamos con más de 700 camiones de flota propia, más de 2.300 colaboradores y 6 hubs logísticos a nivel nacional, los cuales avalan nuestro compromiso con la excelencia. Servosa, más de 2 décadas transportando seguridad y confianza.